Buenas tardes, maestro profesor Gabriel. Aquí mi producto final, donde vamos a hablar del tema de la geometría en el aula. Muy bien. Podemos ver que la geometría en el aula nos propone actividades y materiales para el desenvolvimiento de esta materia en lo que es en la clase, ¿verdad? Muy bien, cuando entramos en lo que son las actividades, podemos darnos cuenta que para realizar estas dichas actividades podemos utilizar las tarjetas de trabajo, las hojas de ensayo y dibujar figuras. ¿A qué nos sirve esto? Por ejemplo, en dibujar figuras es manipular nosotros con el papel de libreta o lo que tengamos a mano para que el estudiante se desarrolle en lo que es, por ejemplo, el cuadrado, el triángulo y las figuras geométricas. En las hojas de ensayo hay algunas hojas que podrían ser milimétricas en la cual nos ayuda a hacer bocetos de diferentes tipos de dibujos. En las tarjetas de trabajo, pues las tarjetas son, ya vienen complementadas como de cuál es la figura, por ejemplo, y el nombre, la fórmula de para qué se utiliza. Por ejemplo, en los materiales que podemos utilizar en el aula de clase al momento de entrar en la geometría, podría ser el tangram. Para empezar, normalmente en primaria utilizamos el tangram para hacer tipo de rompecabezas. A los niños se les da el tangram ya unido, entonces ellos, ¿cómo se llama? Ellos pueden deshacerlo y volverlo a hacer, expresándose así y generando nuevas figuras geométricas como un cuadrado, pueden usar triángulos. Por ejemplo, podemos ver aquí un tangram donde encontramos que esto es un cuadrado, pero se genera como si fuera un triángulo, se parte en tres triángulos, uno está incompleto, podemos ver dos cuadrados y diferentes triángulos como triángulo rectángulo y así. Por otro lado, también podemos usar el geoplano. El geoplano normalmente viene de madera y con clavos lo podemos hacer. Podemos usar una base de madera y utilizar algunos clavos para formar un geoplano. En este geoplano, normalmente, como experiencia, lo formé con ayuda de ligas. Normalmente, cuando usamos las ligas, podemos llegar a hacer figuras. Por ejemplo, nos imaginamos una tabla, ¿no? La usamos cuadros, perdón, usamos clavos y en esta dicha tabla podemos llegar a hacer varias figuras geométricas. Por ejemplo, imaginemos que aquí hay un cuadrado, por ejemplo, acá hay un rectángulo y así generando diferentes figuras geométricas para ir descubriendo las nuevas derivaciones de lo que podemos crear en el aula de clases. En el papel doblado, o conocido también como origami, también podemos llegar a utilizar formar figuras geométricas con el arte del origami también. El espejo y los cubos de madera. Los cubos de madera, por ejemplo, los podemos formar y utilizarlos, dividirlos. Claro que, por ejemplo, cuando dividimos un cuadrado, podemos notar que tenemos dos triángulos. Cuando lo volvemos a dividir, podemos notar que tenemos ya cuatro triángulos y así podemos sucesivamente. La geometría en el aula también nos habla de que contiene habilidades, el resolvimiento de problemas matemáticos, así por ejemplo relacionados con la vida cotidiana, por ejemplo la medición de terrenos, la formación de círculos, etcétera, ¿no? La visualización de dibujos, claro que para poder entender mejor lo que es la geometría, es necesario que el estudiante se conforme en lo que son los dibujos, por ejemplo el cuadrado, el triángulo, el círculo y el rombo, ¿no? Que es la forma de un cuadrado, solo que se compara como un rombo, ¿no? Un romboide. La visualización de dibujos ayuda mucho al alumno, ya que en se adentra un poco más en la geometría y en la forma de los que están elaborados. Cuando proseguimos, cuando vamos creciendo, digamos así, los estudiantes van creciendo, se van generando diferentes etapas en la geometría, porque no solo ven lo que son las figuras geométricas, también llegan a conocer lo que son los cuerpos geométricos. Como siguiente tema, nos desarrollamos en el uso de tareas. La geometría en el aula nos explica que también hay tareas para el mejor entendimiento de lo que esto genera. Una de ellas, comenzamos con la investigación. Claro que no podemos iniciar algún tema si no investigamos algo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando el maestro se impone a los alumnos y les dice cuántos lados tiene un cuadrado, o cómo podemos formar un cuadrado, un rectángulo, etcétera, ¿no?
La conceptualización, ya cuando tenemos determinado lo que estamos viendo, nos generamos algún resultado o un concepto ya articulado de lo que vamos a utilizar. Y al final la demostración, que podemos dar en ejemplos, y cómo podemos hacer esto con dibujos, con expresiones, etcétera, ¿no? Muy bien, maestro, pues ese ha sido mi trabajo, espero le dé gusto. Le mando un gran saludo y espero que se cuide por lo de la cuarentena. Hasta luego.